Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hacer una review de todos los productos japoneses que compré hace ya casi un año. Y es que por aquí en el canal os fui enseñando un poco esta parte de cosmética que compré cuando fui a Japón y luego a la vuelta me senté aquí mismo, cogí todos los productos y os fui enseñando qué productos había comprado. Y sí que he esperado tanto tiempo para hacer este vídeo porque he ido probando todos esos productos durante estos meses y quería compartir con vosotros esta review, mi opinión, profundizar un poco más en los activos. Todo lo que os comenté que iba a hacer cuando llegué aquí ha sido lo que he estado haciendo durante todos estos meses. Así que en este vídeo lo que vamos a ver fundamentalmente van a ser todos los productos que compré a nivel capilar. Únicamente voy a centrarme a nivel capilar ya que había muchísimos productos, pero por supuesto si queréis que analice también los productos faciales, dejádmelo en comentarios. Pero en este vídeo voy a centrarme únicamente en la parte capilar ya que hay bastantes productos y no quería que el vídeo se hiciera ya mucho más largo. Así que en este vídeo nos vamos a centrar en la cosmética capilar, champús, acondicionadores, mascarillas y aceites capilares. Vamos a ver bien activos, para qué tipo de cabello se adaptaría bien y luego vamos a hablar de la textura, aroma y por supuesto mi opinión personal de qué tal le ha ido a mi tipo de cabello. Con todo esto voy a intentar recoger y hacer así una puntuación para poder compartir con vosotros cuál ha sido mi producto preferido dentro de cada categoría. Así que si quieres conocer toda esta información y profundizar un poquito más en la cosmética japonesa, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Ya empezamos! En 2019 fue cuando hice el primer vídeo hablando de un producto japonés y fue al poquito de haber empezado este canal de YouTube. Aquí fue cuando empecé a descubrir y tener un primer contacto con la cosmética japonesa. 5 años más tarde cogí un avión, fui a Japón, fui a mi país preferido del mundo y aquí ya tenía mucho más conocimiento, había profundizado mucho más, había aprendido mucho más. Y fue cuando empecé a escoger muchísimos productos que fue los que traje aquí a España. Es cierto que en estos años he ido profundizando un poco más en la cosmética, teniendo más conocimientos y también escogí tanto los productos que sentía que se podían adaptar bien a mis necesidades, tanto como los productos que en ese momento eran también muy virales, marcas más conocidas, para dar todo este tipo de información aquí en el canal. Con todo esto dicho, vamos a empezar a ver todas las categorías de productos. Tengo que decir que en estos meses también he adquirido algún producto más que no había escogido en ese momento porque estaba viendo que los productos de esa marca me estaban gustando y he adquirido alguno más, así que son algunos más en cuanto a cantidad, pero voy a intentarlo hacerlo muy rápido y muy esquemático para que quede muy claro lo más importante: composición, textura, aroma, tipo de cabello y opinión, que quede muy claro y estructurado y que sea muy fácil de entender. Así que, como he comentado al principio, vamos a tener 4 categorías que serían champú, acondicionador, mascarilla y aceites capilares. Comenzamos con la primera categoría, que serían los champús. En este caso voy a hablar de 4 productos y el primero de ellos fue recomendado por un farmacéutico allí en Japón. Me vio el cabello y me dijo: es posible que este champú se adapte muy bien a tus necesidades. Así que lo compré y este fue de hecho el primero que probé nada más llegar. Y tengo que decir que no se adaptó a lo que yo necesitaba, a lo que yo estaba buscando, y fue realmente el producto que más me decepcionó, por así decirlo, de todos los que adquirí. Y es que, aunque os voy a dejar por aquí toda la composición, todos los activos que podemos destacar, sí que es cierto que este producto estaba especialmente indicado para hidratar y reparar el cabello. Y a pesar de que realmente esta es su función y tiene activos que pueden hacer esto, en mi cabello se queda el cabello muy apelmazado, no se queda nada suelto, aunque utilice menos cantidad, aunque con anterioridad, antes de ponerlo en mi cuero cabelludo, haga bien espuma y posteriormente me lo aplique en el cuero cabelludo, se me queda muy pegado y muy apelmazado. No me gusta
cómo quedaba mi cabello. Realmente a nivel de cuero cabelludo sentía pues que se quedaba muy apelmazado y luego mi cabello no estaba muy suelto, así que realmente en cuanto a lo que sentí al aplicarme el producto no me gustó nada. Algo muy importante que quería destacar cuando esté hablando de los productos y de mi opinión y de cómo me ha funcionado el producto a mí personalmente, esta es la parte más subjetiva de toda la valoración que voy a hacer. Y es que, como veis, yo tengo el cabello liso, fino, y estos productos que contienen también muchos activos que son muy hidratantes, que controlan mucho el encrespamiento, etc. En mi tipo de cabello, que es tan fino y liso, es verdad que es muy fácil que puedas sentir este apelmazamiento del cabello y que no se ve suelto, que no tiene tanto volumen, pero para las personas que tengáis el cabello con mucho más volumen, que tengáis cabello mucho más rebelde, que necesitéis una hidratación mucho más en profundidad, este tipo de productos se puede adaptar bien a vuestras necesidades. Aquí únicamente estoy hablando de cómo me ha funcionado a mí y con mi tipo de cabello y las necesidades de cabello que tengo. Así pues, a este producto le daría como un 4/10, porque a nivel de activos sí que me parece que tiene activos bastante interesantes. A nivel de aroma tengo que decir que, aunque tiene un aroma floral, a mí personalmente no es un aroma que me gustó especialmente, así que le doy este 4 porque tanto el resultado como el aroma no me convenció del todo, y a pesar de que tiene estos activos que sí que son interesantes, a mí personalmente y a mi tipo de cabello no le fue bien. Pasamos al segundo champú, que es este champú que conocí por primera vez por allá 2019 y que ya me enamoró en su momento, y debo decir que sigue enamorándome hasta el día de hoy. Realmente puedo decir que es el champú que más me gusta de todos los que he probado y se adapta perfectamente a mis necesidades a pesar de ser un champú en aceite. Como curiosidad, este champú se llama Himawari, que viene a ser girasol. Y además es algo que tiene fundamentalmente en su listado de ingredientes, tiene muchos derivados del girasol, el extracto del girasol, aceite de girasol, viene cargado de aceites en su composición, además de que viene indicado que no contiene sulfatos. Y sí que tengo que decir que en cuanto a las siliconas tengo dudas de si las contendrá ahora o no, porque en el que yo tengo sí que tiene siliconas en su composición, pero es cierto que he visto otras versiones que no contienen siliconas en su composición, así que sí que es posible que haya habido una reformulación de este producto, pero lo que no contiene son sulfatos. Y a pesar de no contener sulfatos y a pesar de no contener aceites, y teniendo yo este tipo de cabello que es fino y liso, no me deja el pelo nada apelmazado, lo hidrata muchísimo, lo deja muy suelto. Es un producto que me gusta muchísimo. Está pensado para hidratar, para reparar, pero también para aportar mucho brillo, y a mí personalmente consigue todo esto. Es uno de mis productos preferidos, la verdad es que sin duda de cosmética capilar esta marca y este producto sin duda me encanta. En cuanto al aroma, sí que tengo que decir que es un aroma que a mí personalmente me gusta y es un aroma duradero. Esto es algo que me encanta, que pase un tiempo y de repente note y me venga este aroma al producto que he utilizado en mi cabello, es algo que personalmente me encanta. Así que a nivel de puntuación y a nivel de cómo me ha funcionado el producto y viendo también los activos que contienen, le tengo que dar un 10 de 10. Es mi producto preferido, me encanta, lo utilizo siempre que lo tengo disponible porque realmente siento que a mi tipo de cabello le va fenomenal, lo deja suelto pero a la vez hidratado, nutrido, noto mucho este brillo también y el aroma que deja me encanta. Y bueno, los dos siguientes los voy a unificar ya que son de la marca &Honey. También os estuve comentando que esta marca era una marca que me llamaba mucho la atención porque también es muy conocida, se ha vuelto muy viral. Y aquí vais a ver un poco los activos que contiene. Es muy interesante porque evidentemente su nombre ya lo indica, contiene miel de manuka, además de derivados de la miel, propóleo, muchísimo porcentaje de ingredientes que tienen esta finalidad de hidratar en profundidad. También contiene jalea real. Tiene una composición muy interesante, unos activos que me han gustado muchísimo. La diferencia de ambos es que uno de ellos va un pasito más allá
en cuanto a la hidratación y mantener la hidratación durante mucho más tiempo. Estos productos sí que podría decir que, a pesar de que a mí personalmente me han ido muy bien, se adaptaría también bien a aquellos cabellos más rebeldes. La hidratación que dan es bastante alta y se nota, pero no apelmazan. Controlan bien el encrespamiento. Es verdad que notas el cabello suelto, pero muy bien hidratado. Deja el cabello muy suave. Únicamente solo con el champú notas ya la diferencia. Así que es verdad que con ambos sí que puedo decir que he tenido una buena experiencia. Aquí lo único, el tema del aroma, es verdad que este de aquí, el aroma es algo más floral, cítrico, y el que es más rosado tiene un aroma más floral y más dulce. Y a mí, que me gustan más los aromas más dulces, tengo que decir que me gusta más este que el otro, pero esto ya es totalmente personal. Así que, haciendo un cómputo global de todos los activos que contienen, que ya habéis visto que son top, me encantan, muy interesantes, y también teniendo en cuenta que se adaptaría también muy bien, no solamente a este tipo de cabello más fino, etcétera, sino también a cabellos un poco más rebeldes que requieran un extra de hidratación, tengo que decir que al primero de ellos le daría un 8,5, simplemente guiándome también por el tema del aroma, pero al segundo sí que le daría un 9 de 10, me ha gustado mucho, aunque el champú de Himawari no deja de ser mi top 1. A continuación, sin duda, sería este de Honey, porque me gusta mucho cómo dejaba mi cabello, me gustan mucho los activos y realmente el aroma también me ha gustado bastante. Pasamos ahora a hablar de los acondicionadores. Aquí tenemos 7 productos en total, así que voy a intentar ir un poquito más rápido porque hay mucha cantidad, siempre indicando, como ya he comentado antes, activos, qué tipo de cabello sería ideal, un poco también textura, aroma y, por supuesto, mi opinión personal y qué tal le ha ido a mi cabello. Estamos hablando de acondicionadores, así que muy importante la finalidad. Antes estábamos hablando de champús, tenemos que tener una buena limpieza, además de aportar hidratación, etcétera, pero aquí ya estamos en la fase de tratamientos, ya productos que nos van a dar a nuestro cabello este extra de lo que necesita, aplicándolo ya de medios a puntas. Así que aquí tenemos que ver las necesidades ya no de nuestro cuero cabelludo, sino de medios a puntas, de nuestro cabello. ¿Cómo tenemos? ¿Lo tenemos más seco? ¿Lo tenemos dañado? Etcétera. Tenemos que buscar un poco este objetivo en los productos de acondicionadores, mascarillas, etcétera, cuando hagamos nuestra elección a nivel capilar. Pues bien, voy a empezar con los acondicionadores de Honey, que son como las parejas de los dos que hemos visto anteriormente, y es que es básicamente la misma finalidad. Sí que contienen activos algo diferentes, los vais a ir viendo por aquí toda la cantidad de activos que contienen, y aquí pasa un poco lo mismo. Ambos están enfocados a hidratar bien en profundidad, mantener una hidratación duradera, también controlar el encrespamiento. Se podría adaptar bien a cabellos más rebeldes, con más volumen, etcétera. Y luego iríamos a la parte más subjetiva, que sería el aroma, que, al igual que ocurre con los champús, tenemos este aroma a miel y también floral, pero uno de ellos es más cítrico, el otro es un poquito más dulce. Y a nivel de resultados sí que tengo que decir que he notado prácticamente el mismo resultado con estos dos productos cuando los he estado utilizando. He notado mi cabello muy suave. Tengo que decir que cuando he utilizado estos acondicionadores no he utilizado mascarillas en toda la semana, es decir, que notaba que mi cabello quedaba muy bien hidratado utilizando estos productos. Sí que lo único que puedo decir aquí a la hora de ponerle una puntuación va a ser absolutamente por el aroma, por cuál me gustaba más, porque a nivel de resultados sí que he notado el mismo resultado. A nivel de composición estáis viendo que tiene una composición muy parecida, y a nivel de finalidad estáis viendo que ambos pueden hidratar bien, pueden mantener a raya el encrespamiento, dejan sobre todo una hidratación duradera en el cabello, es más fácil desenredarlo, etc. Así que a uno de ellos le voy a dar un 8,5 y al otro un 9, únicamente por el tema del aroma y preferencia personal. A pesar de que en su momento no compré muchos acondicionadores, al haber estado empezando a utilizar estos, es cierto que me aventuré a comprarme más, porque quería probar más productos y más acondicionadores, y por eso aquí tenemos 7. Así que vamos a pasar ahora con el de Yolu, que sí que fue uno de los que compré allí. Yolu tiene una composición muy distinta a lo que hemos estado viendo, porque está enfocado para un tratamiento nocturno. Un tratamiento
anti-encrespamiento, pero no el anti-encrespamiento que conocemos a nivel de cuando hay humedad en el ambiente, sino por la fricción debido a dormir, a movernos mucho, para mantener nuestro cabello muy bien hidratado y controlar todo esto a nivel de fricción. Me ha parecido un producto muy interesante, me ha parecido un enfoque muy diferente a lo que estamos acostumbrados, además de tener una composición muy distinta a los acondicionadores que he ido probando. Así que sí que tengo que decir que en este aspecto es un producto que me ha gustado mucho y me ha parecido muy interesante. A nivel de aroma os tengo que dejar por aquí un poco la mezcla floral que contiene, pero sí que noto mucho el aroma a peonía y también tengo que decir que ha sido un aroma que es bastante duradero. Y en cuanto a resultados, tengo que decir que le voy a poner una puntuación de un 8 sobre 10 porque me ha gustado el resultado, pero no he notado tanto esta acción antifricción como viene indicado en el etiquetado. Sí que he notado una muy buena hidratación, un aroma duradero, una buena composición, pero me ha faltado este extra para poder llamarlo tratamiento nocturno como tal. Así que en este aspecto sí que tengo que decir que me ha gustado, pero le doy más o menos la misma puntuación que le podría dar al de And Honey, un poquito menos porque el de And Honey sí que me ha gustado mucho y sí que es cierto que me gusta el aroma, pero a nivel de notar resultados como tal le doy un 8 porque sí que se nota cuando lo has utilizado tu cabello mucho mejor, pero es cierto que no he notado este tratamiento nocturno, ¿no?, al que está enfocado el producto. Continuamos con los acondicionadores y, por supuesto, gustándome tantísimo la marca de Himawari, me compré posteriormente, que los tengo por aquí, dos de sus acondicionadores. Es que tienen varios productos, diferentes gamas, y es cierto que cada uno está enfocado más a suavizar el cabello y aportarle hidratación, el otro está más enfocado a reparar el cabello, así que me compré los dos productos porque quería realmente probar la diferencia, y ya que me gusta tanto el champú y ya había probado el acondicionador, pero no había probado el resto de acondicionadores. Tengo que decir que os voy a dejar por aquí, por supuesto, activos que contienen, por supuesto también todas las propiedades, ¿no?, que pueden aludir a estos activos y por qué va bien a un tipo de cabello u otro. Y aquí, en cuanto a qué tipo de cabello se adaptaría bien a este tipo de productos, a mí en lo personal me va fenomenal. Y creo y tengo la certeza de que las personas que tengáis el cabello muy dañado, muy seco y que necesitéis una buena reparación, estos productos son ideales. Realmente es que me encantan porque no dejan nada el cabello ni apelmazado ni graso, a pesar del contenido en aceites que tienen. Dejan un aroma que dura muchísimo en el tiempo, y a nivel de resultados y combinados con el champú me parece una combinación top, porque se adapta bien tanto a cabellos más rebeldes como a cabellos finos y que tampoco tienen mucho volumen y que son lisos, así que me parece una combinación muy buena para poder utilizarlo en diferentes tipos de cabellos y notar buenos resultados. A la hora de darles puntuación, tengo que decir que aunque les daría los dos 10 de 10, al que está más enfocado en suavizar el cabello le voy a dar un 9,8 o un 9,9 porque me ha gustado mucho, pero es cierto que si tengo que elegir entre los dos me quedaría con el otro, porque con el otro sí que he notado más esta parte de reparación que viene indicada en su etiquetado. Ya estamos en el penúltimo acondicionador, que fue uno también que me compré posteriormente, que es este de Fino. Bien, la verdad es que me había comprado la mascarilla de Fino porque es una mascarilla muy viral y luego os hablaré de las mascarillas, pero no había probado ningún producto de Fino que no fuera la mascarilla. Cuando probé la mascarilla, ya os contaré posteriormente, pero la mascarilla me pareció top, o sea, me encantó cómo dejaba mi cabello y dije, bueno, voy a probar también el acondicionador, y por eso lo compré. Así que vamos a hablar un poco de él a nivel de activos. Os voy a dejar por aquí todos los activos que contiene, qué puede hacer por nuestro cabello. Está orientado fundamentalmente a cabello que requiera mucha hidratación, que esté muy dañado. Realmente es un acondicionador, una mascarilla que podría estar más enfocado a cabello muy seco, muy dañado, incluso cabello teñido. Así que es cierto que a la hora de utilizarlo he notado mucho una muy buena hidratación. Las puntas las veía muy selladas, me ha gustado mucho el acondicionador. Es verdad que la mascarilla me ha gustado muchísimo más, pero el acondicionador me ha gustado mucho cómo busca, ¿no?, esta reparación de cabello muy dañado.
pero sí que tengo que decir que en cuanto a aroma no me ha gustado especialmente, ni sí ni no, es un aroma bien, pero no me ha dicho nada. Y en cuanto a resultados, sí que he notado bastante la diferencia, pero no tanto como con los otros productos que os he comentado anteriormente, así que le daría como un 8 de 10, realmente tiene una muy buena nota, me gusta, me ha gustado el producto, pero los de Himawari es que noto que la diferencia en mi cabello es muchísimo mayor, y los de And Honey podría decir que la hidratación es más duradera incluso que esta, y los aromas destacan mucho más, así que en cuanto también a propiedades sensoriales tengo que decir que este se quedaría un pelín por debajo y por eso tiene este 8 sobre 10. Y bien, y el último acondicionador ha sido el último que he comprado, que también es de And Honey, pero este es un acondicionador distinto a los que he comentado anteriormente y lo quise probar porque me estaban gustando también los de And Honey y dije, bueno, voy a probar este, a ver si noto un poco más una diferencia, me gusta más, etcétera. Y tengo que decir que este ha sido el que menos me ha gustado con diferencia. Este ha sido el único de los que he probado de And Honey que sí que dejaba mi cabello bastante apelmazado. No me ha gustado mucho, a pesar de que he intentado utilizar menos cantidad en un momento determinado, en otro utilicé más y dije a lo mejor ha quedado apelmazado por esto, pero tengo que decir que no, realmente a mi tipo de cabello no le va bien. Esto sí, teniendo esta textura que es mucho más cremosa que los otros dos productos, para las personas que tengáis el cabello muy rizado, rebelde, difícil de controlar, este se adaptaría muchísimo mejor a vuestras necesidades, pero en mi caso personal tengo que decir que con mi cabello así fino es que notaba que se quedaba apelmazado. Cuando secaba el pelo con el secador notaba que como si no hubiera retirado bien el producto, pero sí que lo había retirado bien, se notaba mucho que había quedado mucho residuo en el cabello y no me terminó de convencer, la verdad. A nivel de aroma tengo que decir que tiene un aroma muy intenso, es como este aroma que o lo amas o lo odias, pues yo me quedo un poco en el centro de no amarlo y odiarlo, pero no me termina de convencer. Así que a este producto, entre que los resultados que me dio no me gustaron mucho y que el aroma tampoco me terminó de convencer, le voy a dar un 6, porque sí que es cierto que para personas que no tengan mi tipo de cabello y personas que ese tipo de aroma les guste mucho, sí que tengo que decir que se adaptaría bien a vuestras necesidades, pero en mi caso personal realmente no me ha convencido nada. Pasamos a hablar ahora de las mascarillas, donde encontramos 4 productos. El primero del que voy a hablar va a ser la mascarilla de Yolu. Por supuesto os dejo por aquí todos sus activos que me han gustado muchísimo, activo con muy buenas propiedades, pero aquí, al igual que con el acondicionador, tiene este objetivo de un tema de reparación nocturna, y lo único que tengo que decir aquí, que lo que menos me gustó fue la textura. Tengo que hablar de que las texturas de las mascarillas japonesas son muy distintas a lo que estamos acostumbrados aquí, algunas no, pero algunas de ellas sí que son bastante distintas. En este caso, con esta mascarilla, me encontré una mascarilla muy compacta, muy difícil de poder aplicar bien por mi cabello y realmente a nivel de sensación no me terminó de convencer. A nivel de aroma sí, pero a nivel de cómo era de fácil poder aplicarla por nuestro cabello, etcétera, no me terminó de convencer. Es que es una mascarilla muy compacta, pero para cabello rebelde, rizado, etcétera, ideal. O sea, para este tipo de cabellos os diría 10 de 10. A mí, en mi caso particular, le voy a poner un 8 sobre 10. A nivel de aroma, bien. A nivel de activos, bien. Es verdad que a nivel de aplicarla, no tanto. Sí que es verdad que aplicándome muy poquito y solamente aplicándome, pero muy en puntas, ya no de medios a puntas, muy de puntas, sí que me gustó cómo quedaba. Es muy importante retirarlo bien, todo el exceso de producto, para que no quede apelmazado, porque es que de verdad que es muy compacta esta mascarilla. Pero sí que es cierto que, aunque no note tanto este efecto, como os he comentado anteriormente, del encrespamiento a nivel de fricción, que también está el mismo enfoque en el acondicionador de esta marca, es cierto que me ha gustado el aroma y me gusta mucho la composición, pero creo que se adaptaría muchísimo mejor a aquellos cabellos que tienen mucho más volumen, más rebeldes y más difíciles de controlar. Pasamos a la mascarilla de Ichikami, también una muy conocida y también muy viral. Tengo que decir que, aunque os dejo por aquí todos sus activos, por supuesto, todas sus propiedades,
Muy interesantes sus activos. En general, me gustan mucho los activos que utilizan los cosméticos japoneses porque tienen muchos extractos naturales, tienen muchos extractos que tienen muy buenas propiedades, además de activos como la jalea real, muchos derivados de ácido hialurónico. Buscan mucho hidratar bien en profundidad, es algo que me gusta mucho. Y en esta en concreto también está enfocada un poco a este cuidado nocturno, no tanto como la de Yolu, sino más bien a una reparación e hidratación durante la noche, no tanto como la fricción, no tanto como esta protección frente a la fricción. Aquí tengo que decir que también me ocurrió lo mismo que como con la de Yolu, aunque no tanto, pero también complicada de extender bien por el cabello. Es una mascarilla bastante compacta también y cuesta de extender. Hay que tener un poquito de paciencia, aplicar muy poquito a poco. Esto hace que la experiencia cuando lo estás aplicando pues no sea tan fácil y resulte un poquito... Y sí que es cierto que en este aspecto tengo que decir que no es tanto como la de Yolu, pero también cuesta. En cuanto a aroma, la verdad es que bastante bien. No es un aroma que a mí personalmente me encante mucho, pero tiene un aroma floral, algo dulce, y también permanece mucho en el cabello el aroma. Con todo esto dicho, tengo que decir que haciendo un poco la comparación con el anterior le voy a dar una nota un poco más baja, ya que el aroma no me gustaba tanto. A nivel de sentir cómo quedaba en mi cabello tampoco me ha terminado de convencer, especialmente lo que son resultados, en realmente sentir la diferencia de estar utilizándolo. Así que a esta mascarilla le voy a dar un 6 sobre 10. Llegamos al número 3, que sería mi mascarilla top, el descubrimiento que no me esperaba para nada, porque además es la mascarilla más barata de todas las que he comprado, tanto el precio allí como el precio aquí. Es la más económica con diferencia y es la mascarilla de Fino. Por supuesto vais a tener por aquí en todo momento todos los ingredientes que contiene, también aquellos que me preguntáis si contiene siliconas, etcétera, lo vais a tener todo por aquí. Es cierto que con esta mascarilla, que está más enfocada, como he comentado, a cabello muy dañado, teñido, etcétera, el resultado cuando la pruebas es inmediato, se nota muchísimo, tienes el cabello súper suelto, súper hidratado, con brillo. Me ha sorprendido muchísimo porque no me esperaba estos resultados en esta mascarilla. Así que tengo que decir que en cuanto a puntuación le doy un 10 de 10. La textura que tiene es una textura especial, es una textura, os la comenté en un reel, os lo voy a dejar por aquí. Tiene una textura como un poco pegajosa, pero no es para nada tan compacta y densa como las anteriores. Se adapta muy bien a mi tipo de cabello y también se adaptaría muy bien a todos aquellos cabellos que estén muy secos, muy dañados, cabello teñido, que le falte una muy buena hidratación en profundidad. Esta mascarilla realmente ha marcado una diferencia, para mí es un 10 de 10. Y bien, y por último, una mascarilla que no la tenía en ese momento cuando hice la compra, que es esta mascarilla de aquí. La compré porque posteriormente vi que también era bastante top ventas y quería probarla también para poder hacer la comparativa. Y sí que tengo que decir que esta mascarilla está enfocada a un tema también de reparación capilar. Ya sabemos que al final las mascarillas están enfocadas en un tema ya de tratamiento y ya es un poco ver cuál se adapta mejor a las necesidades de cada persona, a las necesidades de su cabello. Sí que tengo que decir que con esta mascarilla he notado que le faltaba la suficiente hidratación para mi tipo de cabello, que en general es bastante dócil, está bastante hidratado. Así que sí que tengo que decir que en ese aspecto se queda un poco corta en cuanto a hidratación en comparación con las otras. En cuanto a textura, tiene una textura bastante parecida a esta, que es la que he comentado al principio, que tiene una textura un poquito densa, pero no es tan densa, pero sí que tiene una textura densa, pero no cuesta tanto de aplicar como las dos primeras. Con esto dicho y viendo que no me aportaba la suficiente hidratación y que no se adaptaría bien a cabellos más rebeldes, etcétera, le voy a dar un 5 sobre 10. Es una mascarilla bien básica, una hidratación normal, pero no he notado, a pesar de los activos que contiene, no he notado algo especial que a destacar en comparación con las otras mascarillas. Y bien, y por último pasamos a los aceites capilares, el gran descubrimiento y un producto que a mí me parece fundamental, que no utilizamos tanto y no tenemos tan implementado. Aquí tengo que hablar por un lado del aceite capilar de Fino y por otro lado de los aceites de And Honey.
Tengo que decir que el aceite capilar de Fino, os voy a dejar por aquí por supuesto toda la composición, me ha gustado, es un aceite que deja muy buen acabado en el cabello, queda muy suelto, no queda apelmazado, no queda aceitoso. Hay que utilizar muy poquita cantidad, estos aceites cunden muchísimo, realmente es un producto al que invertir algo de dinero en este producto con todo el tiempo que podemos estar utilizándolo me parece top, o sea, me parece genial. Así que tengo que decir que el de Fino me ha gustado. A nivel de aroma está bien, pero no es un aroma que me haya encantado. Le voy a dar un 9 sobre 10 porque realmente cumple con su función, pero esta parte de sentir un poco esta sensorialidad no la he sentido tanto como en comparación con los de Honey. Tengo que decir que os voy a dejar por supuesto por aquí todos los activos que contienen. Estos aceites de Honey, al igual que los productos de champú, acondicionador, tienen una parte de sensorialidad que me gusta mucho, aportan mucha hidratación y de verdad para las personas que tengáis el cabello especialmente muy seco, muy rebelde, difícil de controlar, los aceites capilares son ideales. Algo que tenemos que tener en cuenta es que todas las personas que tengáis el cabello muy rebelde, con muchísimo volumen, que tienden a encresparse con mucha facilidad, muy seco, los productos sin aclarado son vuestros aliados y los aceites son ideales para este tipo de cabellos. Pero os digo más, en verano, para mí teniendo este tipo de cabello, os digo que es ideal para mantener a raya el encrespamiento de tanto calor, de la humedad, etc. Y en invierno, con una sola pulsación un poquito en las puntas, mantiene el cabello a raya, realmente me encantan. A la hora de escoger uno de los dos y marcarlo como el top 1, tengo que decir que este será mi top 1, ya queda poquito, pero lo he estado utilizando muchísimo y todavía me queda bastante cantidad. Cunde muchísimo, el utilizar aceites capilares me parece ideal, fundamental. Este en concreto gana al otro y a los otros aceites capilares fundamentalmente por el aroma, porque a nivel de composición tienen composiciones muy similares y es simplemente por esta sensorialidad que me provoca este producto. Cuando queda este olor en el cabello me encanta. Y sí que tengo que decir que haciendo el combo de champú, acondicionador y aceite, todo de la gama Honey, el cabello queda con un aroma que personalmente me encanta y es que además es duradera. Pues bien, con todo esto tendríamos la review de todos los productos capilares. Ya entendéis por qué no he incluido también la cosmética facial para que este vídeo no dure una hora, pero sí que puedo deciros que, bueno, espero haberos transmitido mucha información de estos productos para que podáis saber cuál se adecuaría a vuestras necesidades. Ya habéis visto cuál es mi top 1 de cada uno de ellos. A nivel de champú y acondicionador, Himawari, por supuesto, es mi champú preferido. A nivel de mascarilla, la mascarilla de Fino es imposible no enamorarse de ella. Y por último, a niveles de aceites capilares, el aceite de Honey. Sí que tengo que decir que con este vídeo no quiero únicamente que os decantéis por un producto, por cómo me haya funcionado a mí, porque esto es un tema muy personal y va mucho en el tipo de cabello, en el tipo de necesidades. Quería transmitiros la parte más técnica y objetiva, por eso he indicado todos los activos, propiedades y a qué tipo de cabello está específicamente pensado este producto, pero luego he intentado daros esa parte de qué necesidades podría cubrir y por último también esta parte más subjetiva que sería cómo me ha funcionado a mí en lo personal para las personas que tengáis el mismo tipo de cabello que yo, sepáis cuál producto podría adaptarse mejor a vuestras necesidades. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, la verdad es que lo he hecho con muchísimo amor, me ha encantado estar probando estos productos durante todo este tiempo. Tengo claro que voy a seguir comprando cosmética capilar japonesa, lo tengo clarísimo. A nivel de cosmética facial ya os contaré, si queréis me lo podéis dejar en los comentarios, ya os comentaré si me gustan más los productos de cosmética coreana, japonesa, incluso podríamos hacer una comparativa, si queréis que haga una comparativa también dejadme en los comentarios, es un vídeo que me gustaría poder hacer una comparativa de productos faciales japoneses versus coreanos, a ver si encontramos estos productos que se parezcan mucho para poder ver, ¿no?, cuáles se adaptarían mejor a nuestras necesidades, a las necesidades de nuestra piel. Pero en el caso de cosmética capilar tengo que decir que estoy muy enamorada de la cosmética capilar japonesa, me encanta, me noto el cabello mucho mejor desde que he estado probando productos de cosmética japonesa en estos meses, así que
Perdonad por haber tardado tanto en hacer este vídeo, esta review. He estado probando estos productos como mínimo 2 semanas y algunos de ellos más para ir viendo las combinaciones, si notaba más la diferencia, si no, según se utilizaba champú y acondicionador o solo el acondicionador de la gama. Estaba haciendo muchas pruebas para poder hacer este vídeo lo más completo posible, así que espero que os haya sido de muchísima ayuda. Por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado cosmética japonesa, si no la habéis probado, si os interesa, si os parece un tipo de cosmético que os podría atraer a probarlo, si no, los activos que contiene, en fin, dejadme todas vuestras impresiones aquí abajo en los comentarios. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, por todas vuestras palabras. No puedo decir nada más que no sea palabras de agradecimiento, así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.